Bienvenidos a The Mind, Body and Soul Stylist Podcast. Yo soy su host, Michelle De Mateo. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, Love Messengers, a este nuevo episodio, inicio de esta serie que con tanto cariño estoy preparando para ustedes. Hoy tenemos un invitado súper especial para mí. Es un amigo, es una persona que admiro muchísimo. Su nombre es Carlos, más conocido como Charlie. Charlie es una persona de esas que conoces y automáticamente te encanta. Es una persona multifacética, es arquitecto, es interior designer, es un experience designer, que pronto hablaremos de qué es eso. Pero más que todas las credenciales y todos los talentos que tiene como artista, es un artista del corazón. También es un artista gráfico y digital, es Reiki practitioner, empath, y Charlie realmente tiene un talento muy especial que es el de transmutar energía. Para todas aquellas personas que están diciendo transmutador de energía, sí. Y eso es gran parte de lo que él hace como spiritual y well-being coach. Hoy vamos a estar teniendo una conversación con Charlie justamente sobre qué es la normalidad. Por eso este episodio se titula Reconsidera lo que consideras normal. Muchas veces nos esforzamos tanto por darle una definición a lo que se supone que tiene que ser nuestra vida, a lo que se supone que nosotros tenemos que ser. Y realmente hay una magia cuando nosotros soltamos la expectativa y dejamos que la vida simplemente sea y nos sorprenda. La misión de Charlie es ayudar al colectivo humano a recordar cómo restaurar sus cuerpos mentales, emocionales, para alinearlos con la abundancia infinita y el amor y la paz divina que existe acá desde el nacimiento. Así que, sin más preámbulo, voy a darle la más cordial bienvenida a mi invitado. ¡Tan, tan, tan, tan! Charlie. Hi. Welcome, yay. ¿Cómo estás, Mish? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, se me escucha bien y todo. Perfecto, Excelente. perfecto. Bueno, por aquí voy a empezar a compartir cositas de Charlie para que también, pues si quieren empezar a ver mientras vamos hablando, dicen quién es Charlie, bueno, aquí ya pueden empezar a conocer un poco más de sus redes sociales. Bueno, Charlie, vamos a la materia y a lo que nos trajo a venir a tener esta conversación tan importante, que es reconsiderar lo que nosotros consideramos como normal. Y es que, a ver, es duro muchas veces ser diferente, es complejo a veces, o sea, cuando tal vez no estamos viviendo como la mayoría de nuestros amigos o familiares, tenemos a veces como cuestionamientos o perspectivas distintas de la vida, se puede volver un reto. A veces hasta pensamos que hay algo que no está como que ok en nosotros, ¿verdad? Ujú. Y por eso hoy quería empezar para que las personas te vayan conociendo un poquito más con los 5 adjetivos que mejor te describen a vos. Bueno, Mish, la verdad es que esa es una de las preguntas que yo, pues, normalmente siempre me estoy haciendo, porque, ¿verdad? Empezando por quién soy yo, ¿verdad? Y qué represento yo en este mundo, pero creo que hasta este momento mi conciencia y el camino que la vida a mí me ha llevado me ha puesto varios adjetivos de los cuales yo pues me identifico bastante. El primero, soy una persona sumamente intensa. Soy súper intenso y es porque me entrego al 100%. A mí me gusta, cada vez que hago algo o estoy con una persona, mi atención completa está en ese momento, está en el aquí y en el ahora, está en lo que estoy sintiendo y eso muchas personas lo perciben quizá como ser intenso, ¿no? Eh, o lo segundo, yo diría que es ser auténtico. Y este ser auténtico también se las trae porque yo creo que especialmente no hay nada más scary en este momento, especialmente en esta sociedad, que es el quitarse la máscara y decir, este soy yo. Esto que ustedes ven soy yo. No hay nada más que agregar, no hay nada más que quitar. Lo que usted ve es what you get. Y eso da mucho susto. Y eso es un camino que yo siento que constantemente estoy transitando, ¿no? Y pues ahí voy. Eh, te podría Vos me decir que dijiste algo antes, así, off the record, que me pareció
brillante, me dijiste, es que el despertar a veces es como un invierno. Y es Así que es. ese ¿verdad? Ser diferente, lo que vos decías, el ser auténtico, ¿verdad? A veces ser, pues sí, estar muy presente en nuestras relaciones, pero ser de cierta manera un poco diferente en esta perspectiva de ver el mundo puede convertirse a veces en un reto, en ese invierno que me comentabas y me hizo gracia porque vos sos experience designer, ¿verdad? Entonces todo es Sí, como muy gráfico, muy de experiencia. ¿Cuándo correcto. fue el inicio de tu despertar espiritual? ¿Qué Mira, edad mi tenías? despertar espiritual empezó aproximadamente en el 2000, fue una transición. Yo estaba viviendo en Costa Rica y yo me fui a vivir a Estados Unidos en el 2016. Ujú, Ese cambio tan drástico fue lo que siento yo que fue la fundación por la cual mi despertar espiritual empezó. Y empezó porque al verme yo en otro país completamente diferente, hablando otro idioma completamente diferente, en un background completamente diferente, empecé a pensar por qué es que estoy aquí, por qué he llegado yo a hacer este mundo, ¿verdad? Y fue una conversación que tuve con mi hermana también por teléfono, mi hermana que la amo, que es mi alma gemela y es uno de los ángeles más grandes en mi vida. Yo estaba triste durante ese entonces, yo le estaba diciendo, ¿por qué? Si yo considero que soy una persona inteligente, si me considero una persona bonita, si soy bueno un ser humano, ¿por qué es que no puedo retener a una persona? ¿Por qué no puedo tener una relación con una persona? ujú. Y, y ella llegó con su sabiduría y me dijo, Mae, Charlie, escúchese lo que se está diciendo. ¿Cómo se le ocurre a usted que va a manifestar a una persona que lo ame si usted ni siquiera se ha dado la oportunidad de amarse a usted mismo? Usted siempre está buscando cómo gustarle a la gente, qué puedo hacer yo para que la gente se fije en mí. Ujú. Pero, ¿y usted? ¿Usted se ha preguntado quién es usted? ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que qué es lo que a usted lo llena de emoción, lo que le enciende esa chispa en el corazón? Y claro, eso fue un detonante. Ujú. Meses después me voy para Boston a visitar a un amigo mío para Thanksgiving y él estaba en la universidad en ese entonces y yo, pues era medio invierno y había una pista de hielo hecha natural porque pues estaba bastante frío, ¿no? Yo soy del trópico, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? O sea, lo más cercano que yo tenía a una pista de hielo era la pista del Castillo, ¿verdad? Y siempre había querido patinar sobre hielo. Me fui y lo empecé a hacer. Y mientras yo estaba patinando sobre ese hielo, mi mente tenía lo que mi hermana me decía. Y yo decía, ¿por qué nunca hago cosas por mí? ¿Por qué nunca conecto con lo que yo quiero? ¿Quién soy? Y eso pues llevó a una serie de preguntas internas y de introspección que me llevaron a un despertar, diría yo. ¿Cuál era tu inner dialogue antes de ese momento? Mi, oh, O tu diálogo interno, perdón, mi, está un poco mi, empate, pero oh, por ¿cuál Dios. era tu diálogo interno? Digamos, cuando tu hermana te Mira, dice todo esto, o sea, y que ahí de nuevo tu normalidad fue la que se vio así como en una ola, ¿verdad? Cuando estás tratando de aprender a surfear, que ujú, estás así como en ese, ¿verdad? Tratando de encontrar esa estabilización, te dicen esto, que obviamente fue como un momento de despertar, de boom. ujú. ¿Cuál era tu inner dialogue mientras todo esto pasaba? Antes de la conversación con mi hermana, Ujú. mi inner dialogue era, eh, no soy suficiente, hay algo malo que pasa conmigo, no atraigo a personas, tal vez soy un perdedor, no soy lo suficientemente creativo, no puedo mantener una relación con alguien, no soy lo suficientemente lindo, no soy lo suficientemente inteligente. Ese era mi diálogo interno y yo no era ni siquiera consciente. Es que eso es lo más interesante. Yo no era ni siquiera consciente de lo poco que me amaba. Es más, yo ni siquiera era consciente de la imagen que yo tenía de mí mismo. Yo creo que eso, Charlie, o sea, me identifico también montones, creo que, y muchos de los que nos están escuchando, de los Love Messengers que nos están escuchando, pues la mayoría de nosotros lo ha sentido, eso que vos estás diciendo, o sea, y es una película que nos contamos y nosotros mismos nos convertimos en nuestros peores enemigos, pero cuando tomamos conciencia, hay un cambio. ¿Qué fue lo que pasó después de esa conversación con tu hermana? ¿Qué pasó con tu diálogo interno? Bueno, pues mi diálogo interno empezó a cambiar cuando yo empecé a hacerme consciente de cuál era mi diálogo interno en primer lugar, porque a veces nos vamos en piloto automático, no nos damos cuenta de lo que pensamos. Mientras yo estaba patinando sobre hielo en el 2017 en Boston, en esa gran, hermosa oportunidad que la vida me dio, yo empecé a decir, ¿por qué no me amo?
¿qué es el amor? ¿Por qué no hago cosas por mí? Es más, ¿qué es hacer algo por mí? Entonces, yo dije, bueno, para mí el hecho de querer ponerme los patines de hielo y irme a patinar, y estaba solo, estaba completamente solo, fue para mí como, mae, esta es la primera vez en mi vida que hago algo por mí, algo que me gusta a mí. Y entonces yo empecé a decir, ok, ¿qué más puedo hacer por mí? ¿Quién soy? Por encima de todo ese diálogo interno, estoy abierto a descubrir quién es esta persona que existe dentro de mi cuerpo, esta alma que existe en mi cuerpo, que durante muchos años estuvo comprimida en una personalidad que es construida por una sociedad, no por quién soy yo. Y esas preguntas fueron las que eventualmente llegaron a darme cuenta que una de las primeras cosas que yo empecé a hacer para conectarme con ese amor es alinear mi mente, mi corazón y Ujú. mi voz, lo que siento, alinearlo todo. Actúo, pienso y siento en una sola dirección. Si quiero decir que no, entonces tengo derecho a decir que no. Si quiero decir que sí, tengo derecho a decir que sí. No digo que sí porque no quiero caerle mal a la gente si digo que no, pero lo irónico de todo esto es que si digo que no, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedó mi respeto? Es que eso que estás diciendo, o sea, es súper fuerte, porque cuando Claro. nosotros hemos crecido en un ambiente en donde se supone que, es más, hasta tener un diálogo interno que más bien es como de boicot, de Mm, autosabotaje, es normal en llegar a ese punto, como ese que comentaste, en donde te encontraste en esa pista de hielo y dijiste, ok, voy a hacer algo por mí, y empezaste a cambiar todas estas cosas, se mueven muchísimas fibras y también puede emerger hasta cierto tipo de miedo por lo no conocido. por supuesto. Entonces, digamos, si vos fueras a darnos pasos sobre qué fue lo que hiciste para cambiar, entonces, lo primero que hiciste, según recuerdo, fue preguntas de autodescubrimiento. ¿Por qué no Correcto. hago esto por mí? ¿Qué otras cositas como que te Bueno, primero que preguntas? todo es, digamos, antes de decir, hago esto por mí, fue quién soy, Ok, ¿verdad? ¿Quién sí, soy? En el puro core, ¿verdad? ¿Quién ujú, soy? Porque cuando uno se pregunta quién soy, es como que, madre, te tiras a un abismo, ujú, ¿verdad? Y te das cuenta que lo que crees que sos es simplemente construcciones mentales de lo que usted proyecta que usted cree que la gente quiere de usted, pero no es lo que vos crees. Entonces, ujú, cuando uno se pregunta quién soy yo, es fundamentalmente entender que va a haber una búsqueda, porque no ujú. vas a saber quién sos. Internamente y dentro de tu subconsciente, no vas a poder saberlo hasta que empeces esa búsqueda interna. Me empecé a preguntar quién soy yo, qué me gusta, cómo se siente mi cuerpo mientras hago A, cómo se siente mi energía mientras hago B, cómo se siente mi energía con este grupo de amigos, cómo me siento yo. Entonces, esa dinámica empezó a darme como clues de, ok, a mí me gusta sentirme en paz, a mí me gusta sentirme respetado, a mí me gusta sentirme escuchado, a mí me Ujú, gusta sentirme validado y feliz y contento y abundante y amado, pero todas esas cosas fueron las respuestas a todas esas preguntas cuando yo puse todo mi foco de atención y toda mi energía en cómo yo me siento. ¿Este lugar es el lugar en el cual yo quiero estar? Sharp, ¿sí o no? No. Ok, Tengo una ¿qué vas a hacer pregunta, al respecto? tengo una pregunta, y en ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo te fue con tus grupos, o sea, con las personas? Porque muchas veces cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, empezamos a cambiar, a veces, no siempre, Sí, pero a veces ya empezamos a sentir como que no encajamos, nos empezamos a sentir un poco como el bicho raro. correcto. Y en Mira, ocasiones más de uno puede que nos uf, llame raro o raro, está muy raro, está muy rara. O sea, y eso a mí me pasó, de ahí, hecho, en mi crecimiento, en mi proceso, ya había, digamos, ciertos ambientes y no era porque yo estaba como que en otro y yo medito ahora, no, pero o sea, no, no, habían ciertas conversaciones en las que ya yo como que no tenía con qué contribuir o me sentía fuera del lugar o simplemente no me sentía en el lugar. Y eso de cierta manera también es
se empieza a vivir como una especie de luto, pero también hay como otra fuerza que te dice, es que aquí es donde deberías estar, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo correcto. manejaste vos esa dualidad que se da cuando uno empieza a cambiar un hábito? Porque esto al final es como cambiar un hábito, todas las cosas que estamos como acostumbrados a hacer, ¿verdad? Que no nutren nuestra alma y que más bien nos limitan. ¿Cómo fue el proceso tuyo justamente cuando empezaste a cambiar en tus dinámicas, digamos, de amigos, familiares y todo Pues fue esto? muy interesante, Mish, y fue muy doloroso al mismo tiempo porque yo siento que una parte de mí murió. De hecho, yo le comento muchas veces a mi mamá que a veces yo pienso que muchas personas que me conocieron en Costa Rica antes de que yo me viniera a vivir acá en Estados Unidos, eh, tienen una imagen mía muy diferente a la persona que soy ahora. Y no es que eso sea malo, es que simplemente yo he pasado por procesos que me han ayudado a desarrollarme como ser humano más íntegro y más feliz en el ahora, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un luto porque de pronto todo lo que yo consideraba que yo era, todo lo que yo pensaba que era importante para mí, me di cuenta que no es así, no era así. Y fue, yo pienso que fue lo que llaman en la comunidad espiritual, the dark night of the soul, como la noche oscura del alma, porque ese es el momento en el que tu identidad, todas las cosas por las cuales estabas conectado y todas las cosas que creías que eras importante, que creías que eran importantes para vos, se caen, se caen. Y no porque, viene algo súper malo y se cae, es porque simplemente te das cuenta que ya no vibras ahí. Pero el miedo a soltar esa identidad es lo que genera mucho dolor. La resistencia al cambio es lo que genera el dolor. No porque la vida me estaba empujando a una cosa diferente, era porque yo tenía miedo de soltar algo que por toda mi vida lo tenía amarrado, lo Ujú, tenía aquí y era quien era yo, era todo mi mundo. ujú. Y ahora es como, ya no me interesa, pero yo no lo quiero soltar porque tengo miedo. Y ahí es donde yo te digo que dentro de mí empezó la compasión. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que este proceso yo lo tenía que pasar teniendo compasión por mí, teniendo compasión por mis temores, teniendo compasión por las cosas que no puedo manejar, teniendo compasión por mí, por tener miedo de lo que la gente piense de mí, tener compasión de mí por atreverme a ser otra persona, a ser auténtico, a realmente ser quien soy yo. Y creo que en ese proceso muchas personas salieron de mi vida y no en un mal término ni nada, simplemente y pues son vibraciones, o sea, ya no estábamos sincronizados, ya no estábamos Sí, son vibrando como ciclos que pues, exacto, son todo en como la vida ciclos. tiene un ciclo, que a veces E nosotros, no sé por qué tenemos también como esa resistencia o ese miedo a dejar que los ciclos ah, pues lleguen a su final, ¿no? Todo lo que empieza termina. exactamente, Dice la canción exactamente. por ahí, todo lo que empieza Y termina. entonces Canción de Dani Blau. Y dijiste otra cosa que me llamó mucho la atención, que yo también pues comparto muchísimo, que es el alinear tu pensamiento, tus sentimientos y tus acciones. correcto. Entonces, desde ese momento cuando, bueno, estabas en el tema de esta escena maravillosa en Boston, patinando en Ujú, hielo, empezaste a replantearte las cosas, empezaste a preguntarte, ¿no? Empezaste a ver qué está pasando acá en la correcto. mente. ¿Cuándo fue que sentís que lo bajaste al sentimiento y a la acción? Qué interesante. Mira. Yo le hago una pregunta un poco profunda, pero es que ahora que No, 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 dijiste eso, yo te yo voy a dije, decir la bueno, verdad. para todas las personas que están empezando en su despertar espiritual, que tal vez Sí, dicen, o sea, hay cosas como que ya no me resuenan, ¿será que soy raro o rara porque ya esto como que no? Y siento como la necesidad de empezar a cambiar mi entorno y muchas cosas de mi vida, siento que la vida me está llevando a otro proceso y empieza la parte de la mente, pero, o sea, sí, nosotros sabemos perfectamente que pasa algo que es como un switch en las sí. emociones y luego en la acción. Entonces, me gustaría que compartieras cuándo fue Yo ese te voy a momento en el que decir dijiste algo cambió acá adentro en el Yo te corazón. voy a decir precisamente cómo fue. Y la gente que nos escucha se va a reír porque es lo más random del planeta, pero bueno, ahí somos seres humanos, ¿no? Y esto uno no lo controla, pasa así, ¿no? ¿Qué sucedió? Yo estaba pasando por esa Dark Night of the Soul y yo estaba con este enredo en mi mente de quién soy. Durante ese momento pensé que yo me iba a morir. Todas las enfermedades que pensás, que uno se puede pensar, yo ya, ay Dios mío, yo me voy a morir esto, me voy a morir aquello. Todas esas cosas pasé. ¿Qué sucedió? Un día me estaba bañando.
Y yo digo que para mí el agua, yo tengo a pesar de ser un signo de tierra, soy Tauro, pero yo tengo una conexión muy fuerte con el agua porque para mí el agua fluye y el agua está conectada a los sentimientos. Entonces, yo estaba bañándome y un momento a otro, en esa búsqueda de saber quién era yo sentí, fue como una afirmación que entró a mi mente y que se conectó con mi corazón y me dio mucho gozo, fue cuando yo entendí que el otro soy yo, El que otro te referís a la otra persona. a las otras personas, Ujú, ujú. partiendo del hecho de que vivimos en un universo en el cual todo lo que vemos alrededor de nosotros, las personas, situaciones, X, es una proyección de nuestro inconsciente y existe en nuestro mundo para volvernos conscientes de donde no nos estamos amando. Eso no te digo que fue que a mí me llegó como que alguien me lo dijo en la oreja, fue un saber, algo Un que yo aha sentí en moment. mi corazón, fue un aha moment, fue cuando yo dije, oh, por Dios. Entonces fue cuando empecé a ver toda mi vida en el pasado y yo empecé a decir, todas esas personas, todas esas situaciones, todas esas cosas que ven en mi mundo, era yo. Ahora, vos me vas a preguntar, y la gente me va a preguntar, pero ¿cómo? Si soy yo, si estamos separados, si ahí está la otra persona y todo esto. Todos somos una sola conciencia. Y esta conciencia está, se expresa a nivel de diferentes formas, se expresa a nivel de diferentes cuerpos, pero todos somos una persona, todos somos reflejos. Yo reflejo luz a unas personas y reflejo oscuridad a otras personas. Pero en el ahora, en el presente, es cuando uno tiene que hacerse consciente de qué es lo que las otras personas me están reflejando. ¿Por qué? Porque la vida no te pone en situaciones incómodas, sino es que vos te pones en situaciones incómodas para que te des cuenta que ahí no es donde es el camino. Entonces, en ese fue el momento que yo descubrí la ley del espejo, la famosa ley del espejo, porque fue cuando yo pude entonces empezar a hacer introspección en por qué si esta persona me hace sentir así, no es culpa de la otra persona, sino es porque hay algo dentro de esa persona que me está diciendo a mí que yo no me amo todavía en esa perspectiva. No sé cómo explicarlo bien. Es como llegar y decir, digamos que hay una persona que, por ejemplo, es muy exitosa, no sé, darte un ejemplo, es muy exitosa, por ejemplo, y a mí me genera dolor, me genera envidia, me generan sentimientos feos y entonces yo digo, no, es que esa persona, aquí que allá, aquí que el otro, pero lo fundamental de eso es entender que mi reacción hacia el éxito de las personas es lo que está hablando de mí, porque yo siento envidia por una persona que bajo mi lente de la vida tiene más éxito que yo. ¿Por qué yo me dejo envolver energéticamente en la vida de esa persona y no hago una introspección de mí del por qué yo no permito que ese éxito entre a mi vida? Y por qué siento lo que siento, por ejemplo, en esas circunstancias. Entonces, ese fue el momento para mí como uno de los primeros aha moments, porque a partir de eso yo entré en un viaje de decodificación de mi vida para poder entender por qué yo todavía seguía siendo esclavo de mis sentimientos, por qué todavía seguía siendo esclavo de la percepción que yo tenía del mundo, para darme cuenta que era yo el que tenía siempre el poder de elegir en el ahora si yo quería reaccionar ante esas personas o responder desde adentro para poder entender lo que esa persona me estaba trayendo a mi vida, de forma de conflicto o lo que sea. Esto me abre la puerta a una pregunta que viene parecida, porque ahora estabas diciendo, o sea, el tema del control, ¿verdad? El yo puedo elegir cómo vivir esta relación, este vínculo, esta experiencia. Pero ahí, digamos, viniendo del mundo del diseño, viniendo del mundo del arte, en donde en muchas carreras se vive algo similar, pero puntualmente en temas de arte siempre hay como un deseo de alcanzar la perfección. O sea, y eso Ujú, es porque obviamente trabajamos con cosas que están relacionadas con el mundo de la belleza, con el crear cosas desde cero, ¿no? correcto. Entonces, a veces hay como mucha tentación por llegar
ser un poco control freak, o sea, como querer controlarlo todo, querer controlar el resultado, tener demasiadas expectativas sobre lo que vamos a crear, entrando como en un perfeccionismo. Y eso lo Mm, llevamos también a la práctica de la vida. Entonces me gustaría preguntarte, ahora enlazando estas dos cosas, ¿cómo manejaste el rol del perfeccionismo o del ego, por ejemplo? El deseo de sentirte validado cuando empezaste todo este cambio, porque esto fue como como cambiar de marcha, literal, abruptamente, o sea, fuiste creciendo siendo esta persona, haciendo todas estas cosas, bueno, vos sos una persona que tiene un background impresionante, pero hubo un cambio. Y ujú. obviamente que ahí también el tema del perfeccionismo, el tema de querer controlar el resultado, pues se vio como en jaque. ¿Vos cómo manejaste esa situación? ¿Qué tips nos darías para complementar, por ejemplo, cuando empezás a pasar estos cambios, si sos una persona que le gusta controlar, cómo bajarle 3 rayitas al control y poder vivir esta experiencia de despertar Mira, espiritual? te voy a decir, Michelle, nosotros, los seres humanos, vivimos en una sociedad profundamente enferma. Nosotros, desde que estamos pequeños, se nos em, educa, entre comillas, para ser el mejor, para tener las mejores notas, para ser el que te ascienden de primero. Vivimos en una sociedad que apoya la competencia y no hay nada malo con una competencia sana. El problema es cuando esa competencia se vuelve el driver de tu creatividad, en este caso, digamos, en el mundo del diseño. Yo, estas cuestiones del ego, hay dos polaridades. Está el ego, por ejemplo, que si una persona alcanza un éxito rápidamente, entonces el ego profesional en el ámbito del diseño se puede manifestar como que necesito tener el control porque solamente yo lo sé hacer bien. O porque necesito tener el control porque yo no quiero que otra persona brille más que yo. La otra polaridad del ego existe cuando más bien es, yo sé que tengo talento, pero yo no sé por qué no puedo ser como la otra persona. Porque yo hago todo, intento hacer todos los pasos y no lo logro, y no lo logro, y no lo logro. Las dos cosas, cuando tú te identificas con A o te identificas con B, indirectamente eso es ego. En mi caso personal, yo estaba en el B. Yo siempre he sido una persona sumamente creativa y yo me considero una persona extraordinariamente creativa. Pero durante muchos años de mi vida, yo viví bajo la sombra de otras personas que en ese momento yo consideraba que eran sumamente o inclusivamente más creativas que yo. Y eso a mí me generaba resistencia. ¿Por qué? Porque yo entonces, mi ego se hacía el papel de víctima. Y mi ego hacía el papel de víctima de decir, es que usted tiene que ser como fulanito de tal, es que yo necesito alcanzar esto, uy, es que me da cólera que esta persona está haciendo esto y yo no lo he logrado. Entonces eso genera mucha resistencia y bloquea el canal de la creatividad. Cuando pasó todo esto, digamos, el proceso de que me di cuenta de la ley del espejo, fue una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue sanar esa herida y entender que mi creatividad, la forma en la que yo me expreso creativamente, es mía. Y cuando digo que es mía, no significa que es mejor ni es peor que la de la otra persona. Es mi forma especial por la cual yo expreso quién soy a nivel creativo. Y en el proceso de expresarme creativamente desde la neutralidad fue cuando yo descubrí que para mí lo divertido no era estar pensando en el resultado de cómo mi proyecto o lo que sea que estuviera creando o el impacto que otras personas iban a ver, digamos, del proyecto, sino que yo estaba en el presente disfrutando del proyecto. Incluso yo me ponía a pintar y uno de los ejercicios que yo hacía era que yo tenía un canvas en blanco y yo decía, yo no tengo la más mínima idea de cómo esto va a salir, pero yo dejo que mi creatividad tome el control. Entonces agarraba yo el pincel y empezaba a hacer rayas y rayas y yo lo veía y yo decía, esto está horrible. ¿Qué pasa si le hago esto aquí? Y empezaba a darle, a darle, a darle.
llegué a un punto donde mi mano sabía lo que hacía y yo estaba disfrutando el proceso y a mí me encantaba lo que estaba viendo y eso lo empecé a aplicar en mi vida profesional y fue cuando yo empecé a tener éxito profesional como arquitecto, como diseñador, como todo lo demás, porque toda la atención se fue no en requerir la validación externa para sentirme creativo, ni tampoco yo sentir que mi creatividad ponía en jaque mate la creatividad de las otras personas, porque todos somos creativos y todos somos seres humanos que tenemos dones infinitos y todos tenemos el derecho de nacimiento de expresarlos libremente, sin competición. ¿Por qué? Porque yo brillo en aspectos muy diferentes a los que yo brillas, pero en los aspectos que vos brillás complementan quién soy yo y viceversa. Y cuando vos te abrís a entender eso desde ese punto, desde ese centro, algo muy lindo pasa. ¿Sabes qué es? Se te quita el peso de encima y puedes ser vos mismo. Ya no te da miedo si otra persona hace un proyecto súper lindo y tal vez vos no has llegado a ese punto porque también te das cuenta por la ley del espejo que esa persona, ese arte que esa persona está haciendo, sos vos también. Es otra forma en la que vos, por medio del espejo, está expresando algo lindísimo. Entonces, en vez de verlo con ojos uy, lo hizo mejor que yo, más bien lo veo como, mae, qué increíble, qué belleza lo que esta persona acaba de crear y qué lindo que yo tengo el privilegio de observarlo y de presenciar como una persona o como un ser humano libre de expresarse. Eso cambia, la energía cambia completa y absolutamente. Y para mí eso fue un after y un before and after. Charlie, y eso que también decís aplica para todas las áreas. Las personas que, digamos, no están en el mundo creativo, pero están en diferentes, sea área profesional, sea redes sociales, que siempre estás viendo, porque las redes sociales realmente es como que subconscientemente nos hacen automático comparar. Ujú. Dios mío, esta persona está viajando por el mundo y yo estoy aquí en mi casa trabajando, o esta persona no me he levantado, no ha salido ni el sol y ya hizo ejercicio, Dios mío, y empezamos con ese tema de comparación y siempre estar, Oh, ¿verdad?, no. viendo lo que está haciendo el otro. Y esto que dice Charlie, que es genial cuando vemos algo en alguien, entender que es el universo que nos habla y dice, esto también está disponible para vos. Y realmente entender también que cuando nosotros queremos copiar a alguien, porque, y esto en el mundo del arte lo vemos mucho, pero esto se da en todas las carreras también, cuando está el copiar, no el sentirse inspirado, el copiar, realmente es como que le das una bofetada a tu propia luz, Ujú. porque realmente no dejas que tu voz, que es lo que decía Charlie, cuando él empezó a hacer esos brushes, cuando vos decías eso, que se me puso la piel chinita, yo sentía que era como que realmente dejabas que la divinidad actuara a través tuyo. Correcto, Era correcto. como, me Uno se vuelvo un convierte en un canal, canal. ¿verdad? O sea, Ujú. no trato de ser o de definirlo de la misma forma de alguien más, vivo mi propia experiencia y dejo que la energía fluya. Y por eso la gente ve esa luz tuya propia, porque that is huge, shining your light, ¿verdad? Correcto. Entonces es realmente como mágico cuando nos damos esa oportunidad, y las personas que son jóvenes ahora, que están viendo redes sociales y todo esto, olvídense de la comparación y realmente empiecen a observar todas las cosas que pueden mejorar y las cosas grandiosas que ya existen en ustedes. Bien lo dijo Correcto. Charlie, tenemos dones ilimitados cada uno de nosotros y lo único que tenemos que hacer es estripar el botón para empezarlos Lo único a que tenemos que hacer, Mish, es abrirnos a recibirlos, porque están es que uno los puede sentir, uno los puede tocar, uno tiene, el ser humano en general tiene tanto miedo a ser auténtico, el ser humano tiene tanto miedo a brillar, a expresarse, porque nos da miedo lo que la gente piense. Pero ¿sabes qué pasa? Las otras personas son vos mismo y vos estás en tu vida, vos tenés la manivela, vos tenés el timón de tu vida. Exprésense libremente, sin miedo. Van a haber siempre personas a las cuales les vas a reflejar algo lindo y van a haber personas que tampoco van a vibrar con vos y está bien. ¿Y sabes por qué? Porque cada persona tiene diferentes viajes. Mi vida es válida para mí y todas las experiencias, por más lindas y por más dolorosas que yo he tenido, son válidas para mí. Y simplemente porque son válidas para mí, mi existencia en este planeta tiene sentido para mí y no cancela, ni invalida, ni pone por encima ni por abajo la existencia de ningún otro ser vivo en este planeta, incluyendo la naturaleza, incluyendo los animales. Entonces, yo le digo a la gente, siempre que hablo de estos temas, no les dé miedo, ábranse a sentir, a saber quiénes son, a conectarse con esa luz que arde, porque la vida arde, mae, arde.
Charlie, ¿cuál sería tu tip? Es que oigo a Charlie, me encanta. O sea, ¿cuál sería tu tip para una persona que está a punto de iniciar su proceso de reinvención? Una persona que está como cuando vos estabas antes de entrar a la pista de hielo, ¿verdad? O sea, ya sé que no tengo vuelta atrás, o sea, estoy como en ese punto en el que Ujú, ya toqué fondo y como decían por ahí, la idea es tocar fondo y listo, ¿verdad? Seguir adelante y sí. reinventarte. No, no tocar fondo y seguir escarbando a ver si hay más para abajo, sino que realmente pues darte un respiro y decir, ok, empiezo a crear mi nueva, mejor versión desde cero. ¿Cuál sería tu tip para una persona que está justamente en eso? O sea, toco fondo ¿y ahora qué? No sé ni qué. Mira, por encima del tip, yo lo primero que diría es bienvenido a casa, Ujú, bienvenido a casa. Porque cuando una persona empieza un proceso de reinvención, cuando una persona llega a ese punto donde toca fondo, de ahí, desde ese punto, solamente hay there's just one way, and that way is arriba, ujú, de regreso a casa. Entonces, primero que todo, em, agradezca a Dios, al universo, al source, energy, o como la persona se identifique, de que un milagro está a punto de suceder, está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, abrirse a la experiencia de ser humano, abrirse a la experiencia de que la vida te lleve a donde perteneces, a donde de verdad necesitas estar y entender que ese proceso siempre, siempre, absolutamente siempre vas a estar amado. ujú, Siempre has sido amado, siempre serás amado y siempre vas a ser amado. Lo reconozcas o no lo reconozcas, lo querrás o no lo querrás, que ni siquiera importa. Esa es tu naturaleza. Entonces, abrirse a la vida, ese tip es abrirse a la vida, a experimentar, a que sus sueños se hagan realidad. Usted no tiene que pensar cómo, no tenemos que pensar el por qué, no tenemos que pensar de qué forma, hay que fluir. Vos ves, por ejemplo, te hablaba lo del agua, lo del agua, cómo el agua fluye. Vos ves un río, el río, el río pasa por todo lado y se convierte en otros ríos y pasa por el bosque y se mezcla con otros y fluye. Él no se resiste, él fluye. Y en ese fluir llega al punto donde se conecta con el océano y se da cuenta que no es un río, siempre ha sido el océano entero. Entonces, la vida, ese es el fluir natural de la vida. Hay que aprender a soltar la resistencia, hay que aprender a entender que hay que cambiar, no hay que cambiar, hay que soltar para que nuevas cosas entren. Y en el proceso de soltar, yo pienso que mi tip más importante es entender que siempre, siempre, siempre la vida te va a dar. Si alguien está pasando por un momento que es muy incómodo, que es muy difícil, confíe en que hay que soltar para que algo mejor entre. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando uno suelta el corazón, eso es un proceso de empezar a vibrar en una frecuencia más alta. Normalmente los seres humanos eh, tenemos, digamos, variamos la frecuencia en la que nuestros átomos, la que nuestro cuerpo y la que nuestra energía vibra. Cuando uno empieza este proceso de despertar, esa energía empieza a subir, empieza a vibrar a una velocidad más alta. Entonces, como todo en este mundo es energía, las situaciones que no están acorde con la energía con la que estabas empiezan a salir. ¿Por qué? Porque nuevas situaciones acorde a tu nuevo estado energético empiezan a entrar a tu vida. Pero para que esas cosas entren a tu vida, hay que aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Y a veces ese soltar significa soltar trabajos, soltar parejas, soltar familiares, soltar situaciones, soltar expectativas. identidad, soltar expectativas, exacto. Pero sabiendo que en ese proceso de soltar hay una inteligencia muchísimo más grande que lo único que está haciendo es diciéndote, déjese llevar, póngase aquí, aquí, entre aquí, yo te voy a poner donde usted merece estar, pero tenés que soltar, pero te voy a poner, pero no te voy a mover hasta que usted me dé permiso. Ujú. Fe, diría yo. Soltar, 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 soltar. Soltar Mm, sin miedo, soltar sin miedo. soltar sin miedo, manos Ujú, abiertas. Entonces, Charlie,
Ya ahora que nos diste varios consejos, me gustaría que pues, nos contes un poco sobre lo que vos haces, tu talento de transmutación de Mm, energía y a dónde pueden encontrarte, pues, las personas sí. que nos están viendo por YouTube y las personas que nos están escuchando en podcast. Por cierto, se me ha olvidado, si les gustó, suscríbanse, compártanlo y también coméntenos. Aquí también Sí, les voy a dejar todos los detalles de Charlie. Pero Charlie, contanos sobre tu talento y a dónde sí. pueden encontrarte. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo creo que están ahí pasando por la pantallita. Ujú. Em, por Instagram, más que todo, es donde estoy más activo. Y bueno, con respecto a ese talento, ¿verdad? Yo le decía a Michelle que yo tengo resistencia a las etiquetas y a todas esas cosas, no me gustan, pero yo a lo largo de mi vida y precisamente por lo que en esta encarnación he aprendido a conocerme y a manejar dentro de mí, eh, yo he pasado transmutando durante muchísimos años toda mi densidad, toda mi oscuridad, todos mis traumas, em, desde el puro corazón. Y a eso me refiero entrando a mi propio subconsciente para poder entender el por qué me duele y empezar a decodificar como una cebolla, por ejemplo, quitando las capitas y capitas y capitas. Y en esas capitas he llorado y no he querido hacerlo más. Y he podido llegar a la raíz del por qué me sentía menos, del por qué me sentía incómodo, del por qué me sentía, bueno, todos esos adjetivos feos que ya comenté anteriormente. Y eso me ha ayudado a mí a generar la capacidad de cuando escucho a una persona, eh, yo estoy como escuchando sus limitaciones mentales, el diálogo interno que se dicen, y eso a mí me da la capacidad de entender de dónde no se están amando, del por qué no se están permitiendo fluir, de las cosas que hay que llevarle luz a las personas para que puedan recalibrar ese cuerpo mental, recalibrar ese cuerpo energético para alinearse con la esencia del ser humano, con la verdadera esencia del ser humano, que es el amor infinito, que es la abundancia infinita, que es la paz infinita. Entonces, cuando yo hablo con personas y con varias personas con las que he podido ayudarles en su proceso, normalmente siempre es un camino donde yo solamente escucho. Y cuando yo estoy escuchando a la persona hablar, eh, yo voy teniendo estos insights dependiendo de cómo las personas conversan, de lo que dicen, de cómo me hablan, de cómo se hablan a sí mismos, y yo los voy ayudando a empezar a calibrarlos, a llegar y decirles, ¿y por qué piensas de esta forma? ¿Y por qué usted piensa esto de usted mismo? Y los voy guiando en ese proceso de autodescubrimiento para que ellos mismos se den cuenta de que, oh, por Dios, aquí está mi dolor, aquí está mi herida, y los Ujú, asisto para que puedan sacar esa energía, porque todo eso es energía y son energías que se están acumuladas dentro de nuestro cuerpo. ujú, Entonces yo, cuando yo estoy con una persona y llegamos a ese punto, yo asisto y ayudo a que esa persona exprese ese dolor que nunca pudo haber expresado, que tal vez que ha mantenido en su cuerpo durante muchísimos años y nunca, nunca, nunca ha podido expresarlo. Entonces yo creo un espacio energético y creo un espacio de confianza donde esa persona puede abrirse al 100% auténticamente, con todos sus colores, con todas sus sombras, con todos sus brillos y con todas sus oscuridades, para que ujú. aprendan a sentir, porque en este planeta estamos para sentir, por algo sentimos. Y lo que sucede, Michelle, es que es algo muy hermoso porque cuando las personas se permiten sentir, esa emoción sale de su cuerpo, se sana. Y como todo es un espejo, porque todo lo que vemos afuera es un espejo de quién soy yo adentro, entonces esos conflictos en la vida externa se resuelven, porque eh, no puedes, ¿cómo se dice?, resolver un conflicto afuera. Tenés que aprender a resolver primero el conflicto adentro. Y una vez que el conflicto está resuelto adentro, entonces el conflicto afuera cambia, se desvanece, o simplemente la persona sale de tu vida, o simplemente ya no lo entretenés porque ya te das cuenta
que eras vos y lo puedes sanar. Y es lo fascinante, o sea, te lo juro, mira, lo fascinante para mí es que esto no es algo que yo hago, o sea, es que esta es la naturaleza del ser humano, es que los seres humanos somos así. Eso es algo que no nos dicen, eso es algo que no nos enseñan y eso está al alcance de todos, desde la persona bajo los ojos humanos que ha alcanzado lo más alto a la persona que consideramos que tal vez no ha alcanzado bastante. Todos somos absolutamente iguales, todos Ujú, sufrimos iguales y todos tenemos el derecho a sanarnos iguales. Y para mí, el ser un facilitador de ese espacio hace que mi vida tenga sentido. ¿Por qué? Porque yo estuve en esos zapatos y ujú, yo soy testimonio en mi vida presente de que la vida te ama y está lista para darte ujú. todo, 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 todo. Pero el trabajo lo tiene que hacer uno, uno. Y eso es lo que hago 100%. yo. Ya saben a dónde encontrar a Charlie y definitivamente para sanar hay que sentir y hay que Mm. aprender a soltar para recibir. Charlie, infinitas gracias por tanta sabiduría, por abrir tu corazón a nosotros. Gracias por darme el privilegio de hacerte partícipe de esta conversación, de esta nueva serie. Y a todos los Love Messengers, muchísimas gracias. Luz, amor y paz. Nos vemos muy pronto y ya saben, compartan, suscríbanse, denle a la campana de notificaciones si están en YouTube. Y pues nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Mish. Chao, chao. Espero que el mensaje del día de hoy te sume muchísimo. Por favor, compártelo con las personas que sientas de corazón. No olvides suscribirte y por favor, si algo de lo que dije en este podcast realmente te sumó, te inspiró, etiquétame en tus redes sociales. Me encantaría saber sobre tu historia, tu experiencia y pues nos vemos muy pronto en un nuevo episodio Luz, Amor y Paz.